de la respiración ya se ha explicado muchas veces, pero lo volvemos a explicar porque se ha preguntado. El sonido 1 llamado Om, el sonido a modo de zumbido que hay en el cuerpo, se transforma y se convierte en el principio de vida, el principio vital, y realiza el principio vital en el cuerpo. Es el sonido a modo de zumbido el que suministra el prana, de pranava al prana, del prana al spandana. Spandana es la pulsación. Esa pulsación se detalla en 5 pulsaciones. De modo que volver a la fuente de origen del prana es volver al Brahman. De modo que para volver al pranava o sagrado, sonido sagrado, tenemos que llevar a cabo un acuerdo entre las 5 pulsaciones. La pulsación primera es el prana, que nos permite inhalar. Que actúa en el área de la cara por debajo del entrecejo, de las cejas desde el puente del tabique nasal y las mejillas, la boca, las mejillas, del diafragma, todo el principio el dióxido de carbono. Para expelir este carbono existe una fuerza a través de la pulsación del prana que se llama apana, que es la exhalación. La inhalación nos trae la vida. La exhalación expulsa el dióxido de carbono. Ambas juntas producen 2 fuerzas más. Una que actúa desde el centro hasta la circunferencia y la otra que funciona desde la circunferencia hasta el centro, hacia el centro. Se las llama respectivamente Udana y Vyana. Y para estas 4 pulsaciones existe un centro que se llama Samana. Hay una práctica yógica que tiene que ver con la regulación de estos principios yógicos en nosotros, por medio de la cual todos los principios, estos principios se unen en el alma, igual que los 5 sentidos quedan absorbidos en la mente. Así también las 5 pulsaciones quedan absorbidas en la pulsación una que se llama la pulsación del corazón. La pulsación del corazón es realizada por el sonido. Y el sonido es la forma manifiesta de aquello.
De modo que necesitamos llegar al centro de todas las pulsaciones. Por eso se nos pide que para comenzar observemos la inhalación y la exhalación, que trabajemos con ellas mentalmente, viajemos con ellas mentalmente y poco a poco hagamos que inhalación y exhalación tengan un ritmo. Tenemos que observar cómo esta inhalación se transforma en la exhalación, llegado a un punto. Y luego cómo la exhalación se transforma, llegado a un punto, en la inhalación. Apane Ekoti Pranam. A medida que exhalamos, hay un punto en el que concluye la exhalación y comienza la inhalación. Krishna dice, ve ese punto como el punto de un fuego, en el que la exhalación es puesta en el fuego sacrificial y así se genera en la inhalación. La inhalación ocurre y con ella llegamos hasta un punto. Hay un punto en el que dejamos de inhalar y comenzamos a exhalar. Observemos ese punto. Este es el trabajo básico que hay que hacer con el prana, con el pranayama. Inhalar tanto como podamos, hasta que no podamos inhalar más, hasta que quiera volverse sola y convertirse en exhalación. Pues quedémonos en ese mismo punto. Cuando intentamos estar en ese punto focalizadamente, sin nuestra propuesta mental, retendremos de algún modo la inhalación. No se tratará de un acto mental de hacerlo, sino que la mente estará ocupada observando el final de la cuerda de la inhalación, desde donde tenemos que hacer una curva. Antes de volver, hemos de ver qué hay por un momento. Nuestra mente lo que ha de hacer es ocuparse en observar ese punto en donde se revierte o se da la curva, la vuelta. Del mismo modo, cuando exhalemos, hay un punto en el que damos la curva. Pues observémonos en observar ese punto. Paralelamente estaremos exhalando sin inhalar. Esos son los dos intervalos que tenemos que observar. Esto se nos ha dado como Kriya Yoga. Todo el Kriya Yoga se basa en esta estrofa 29 del capítulo 4 del Bhagavad Gita. Se la llama Prana Yajna. Es decir, el sacrificio de la fuerza vital. Y esto también lo ha dado la jerarquía
a través de la jerarquía del Kriya Yoga. La jerarquía del Kriya Yoga no es diferente de la jerarquía de los Himalayas. Esta yajna, así como el yajna relacionado con la mente, se nos sugiere como práctica para la meditación. Pero para ambas prácticas necesitamos la misma disciplina, como se ha dicho antes. El proceso sugerido aquí es observar el punto de transformación de la inhalación en exhalación y de la exhalación en inhalación. Y al hacer eso, estaremos causando un ritual de fuego, una ofrenda de pana en apana, de apana en prana, y al hacer eso, haciendo eso durante muchos años regularmente, el prana se regula. Es decir, que permanecemos durante mucho tiempo sin inhalar ni exhalar. En los años recientes, el maestro Sivivi demostró semejante práctica. Fue capaz de inhalar durante 6 horas y mantenerlo durante 6 horas. Exhaló durante 6 horas y lo mantuvo durante otras 6 horas. Así que en 24 horas hizo una respiración. El gran maestro del Kriya Yoga, Lahiri Maharshi, también demostró semejante habilidad del ser humano o capacidad del ser humano por estar más allá de la respiración. Así supera uno los pares de opuestos de la respiración. La inhalación y exhalación son las dos contrapartidas de la respiración una. Ahora estaremos disolviendo los pares de opuestos y ascenderemos a estados superiores. El maestro Ike en Mandra Scripture, la escritura sagrada Mandra, nos da su versión de la estrofa diciendo prana y apana son las pulsaciones centrífuga y centrípeta. Ofrezcamos la una en el fuego de la otra y así estabilizarán el sendero de la pulsación. Y entraremos en el equilibrio de la respiración. ¿Qué ocurre? Que cuando ascendemos los pares de inhalación y exhalación, entramos profundamente en una pulsación oculta, en una respiración oculta. La respiración oculta es la pulsación. La exhalación, a partir de entonces, actúa como un despliegue desde el centro a la circunferencia. Y la inhalación actúa como llegar de nuevo de la circunferencia al centro. De modo que del centro a la circunferencia, de la circunferencia al centro. Así ocurre el principio pulsador en nosotros y causa el doble sonido, que se considera como el sonido doble del corazón físico. Estemos con él. Si estamos con él, ya estaremos fuera de la objetividad así. Intentemos quedarnos con él tanto como podamos. Así, este funcionamiento centrífuga y centrípeta será un par. Pero este par ya nos llevará, ese par interno nos llevará al centro del entrecejo.
Y sentiremos la pulsación de la vibración de la pulsación, la resonancia de la pulsación entre el centro del entrecejo y el centro de Ajna, y mediante una práctica regular, asociándonos con una disciplina externa también, un día pasaremos a través del centro de este movimiento doble centrípeta y centrífugo de la pulsación, y así llegaremos a la pulsación sutil. De modo que cuando estamos en el centro del entrecejo con este funcionamiento centrífuga y centrípeta, se dice que estamos con la pulsación denominada como Udana, porque la cabeza entera está llena de la pulsación de Udana. De modo que a través de la pulsación Udana, si a través de su centro entramos a la pulsación sutil, habremos entrado a la cumbre, al techo, a la cúpula de todo el sistema, en donde nos encontramos a nosotros mismos como una joya. Es decir, que vemos a nuestro ser como autoefulgente. Y nuestra efulgencia o refulgencia impregna todo el sistema. Así nos visualizamos a nosotros como una unidad de luz. A esta impregnación se le llama pulsación Dhyana. Estas son pues las 5 pulsaciones: inhalación, pulsación del prana, exhalación, pulsación de la apana, la pulsación que neutraliza inhalación y exhalación, que se llama pulsación samana. Es una pulsación que se mueve hacia arriba, que llega hasta la pulsación llamada Udana, entre el centro del entrecejo y el centro de Ajna, y construye el puente entre la pituitaria y la pineal. Y más tarde, la pulsación esa deja paso a la pulsación sutil, mediante la cual llegamos a la cabeza, y desde allí lo impregnamos todo a través del cuerpo, y impregnamos incluso más allá de nuestro cuerpo también como pulsación Dhyana. Así se logran las 5. Así es como las 5 pulsaciones son utilizadas para llegar al Brahman, o la autorrealización, o la realización del ser. Esto es lo que significa esta estrofa. Todas las estrofas del Bhagavad Gita no son comentarios sobre las técnicas, sino que son pautas de ciertos procesos que no se pueden aprender con solo leer el Bhagavad Gita. Tienen que ser leídas no solo leídas, sino que tienen que ser sabidas por aquellos que las han practicado. Ninguna escritura es capaz de darnos la práctica, solamente nos dan unas muestras o ejemplos para que las degustemos, y una vez que hayamos desarrollado el gusto por ellas, el maestro correcto vendrá y nos dará la enseñanza. Solo los maestros son capaces de dar la enseñanza, y solo ellos nos pueden ayudar a lograrla. Pues eso es lo que se dice en la estrofa 24. Estoy dando un salto por un momento. Esta es la estrofa más popular en toda India. Perdón, la 34.
La estrofa 34 que dice: la estrofa 24. Podéis ver lo que dice el maestro y qué sobre esta estancia. El verdadero conocimiento es la autorrealización de por sí. Ofrécete para saberlo, conócelo mediante el servicio. Los verdaderos conocedores son los que saben ver. Y esa es la que te ofrece el conocimiento de la autorrealización a ti. Escrito los 12 yagnas, Krishna nos da esta clave. Nadie tiene... Los sabios son verdaderamente los que están en el corazón del conocimiento y son ellos los que nos pueden guiar hasta el corazón de la autorrealización del conocimiento. Esta es una traducción muy simple. El texto verdadero dice: habiendo sabido que el sendero al conocimiento lo es todo, ¿cómo lo obtenemos? Mediante el cuestionamiento. Pero aquí lo que se dice no es cuestionar como tal, porque pregunta es prashna. Lo que aquí se dice es pariprashna. Ser humildes para buscar mediante nuestro preguntar. Tenemos que ser humildes para preguntar y saber de un sabio. Por el mero hecho de preguntar, el sabio no va a compartir el conocimiento. Él verá a ver si somos lo suficientemente humildes para recibir el conocimiento, porque el conocimiento es solo para los humildes, no es para los arrogantes. Para los arrogantes, su búsqueda se detiene con su intelecto. Para los humildes, va más allá. Si hacemos un acercamiento humilde, pariprasnana significa sé muy humilde, sé muy obediente, sé respetuoso, sé venerador. Cuando pides mediante una pregunta el conocimiento al que lo sabe. Sin ello, el Brahman en el conocedor no se siente complacido para revelarse a sí mismo. Esa es la verdad sencilla que no se encuentra aquí. Esto es solo para deciros ciertas cosas en vuestra lengua, pero las claves son claves. Necesitáis venir tan lejos en la sabiduría para aprender la humildad. Y en los ashrams no se aprende la sabiduría solamente porque preguntemos o porque nos encontremos con un conocedor, sino que la sabiduría nos llega según el grado de humildad y de respeto que tengamos. Necesitamos servir, sevaya, servir a la sociedad y servir al maestro para tener la sabiduría. No creáis que podéis obtener la sabiduría como podéis comprar ciertas cosas en las tiendas. O uno puede comprar un libro de sabiduría, pero no puede comprar la sabiduría. Sevaya, servicio. ¿A quién va dirigido ese servicio? El servicio ha de hacérsele al maestro y también a la sociedad. Y luego también dice, aprende a saludar al maestro.
Pranipatena, ¿sabéis lo que es? Puede que no sea aceptable a la mente occidental, pero dice, póstrate ante un conocedor. Póstrate. Primero dijo, la primera vez que dijo eso tenía dudas en decirlo. Dijo, ese conocimiento, ¿lo conoces? O lo sabrás mediante la postración ante el conocedor, haciendo un acercamiento muy humilde al conocedor, sirviendo al que sabe, al conocedor, esperando, sabiendo esperar hasta que él derrama el conocimiento. Entonces, cuando ellos, un conocedor te inicia, entonces lo recibes, a fin de cuentas es de boca a oído, porque ellos son los que siempre viven en él. Ellos son los que ya lo han visto y se han convertido en eso mismo. Esta es la estancia favorita de Shirdi Sai Baba. Cuando la gente venía a que les diera conocimiento, todo tipo de gente venía. Él era tan sencillo y tan humilde. Una vez, una persona muy sabia, ya muy influenciada por Occidente, y con un gran puesto en el gobierno inglés, vino a verle. Y mientras Baba estaba en una esquina, en un rincón, él leía el Bhagavad Gita. Se llama Chindulkar. Era un Maharashtra y leía el Bhagavad Gita. Estaba leyendo el Bhagavad Gita. Baba le vio leer el Bhagavad Gita y le dijo, ¿qué estás leyendo? Justo este señor estaba leyendo esta estrofa que Baba sabía. Y le dijo, le preguntó, ¿qué estás leyendo? Y él le dijo, Baba, esto es sánscrito, usted no entiende. Y Baba le dijo, bueno, yo no sé sánscrito, pero dime qué es lo que estás leyendo y qué has entendido. Entonces le leyó en voz alta esta misma estrofa. Gente como nosotros se sabe de memoria estas estrofas porque son verdaderas joyas. Entonces el Baba le dijo, ¿qué significa esto? Y él le dijo, uno va al que sabe, les pregunta para obtener el conocimiento. Entonces Baba dijo, ¿acaso Dios ha dicho, ve a ver al conocedor y pregúntale, cuestiónale? ¿Qué significa? Dice, sí, dice paristrana, dice cuestionar, preguntar. Entonces Baba dijo, ¿qué es prasnena ya? Y el otro respondió, preguntar. Si prasnana es preguntar, ¿qué significa pariprasnana? La misma cosa, Baba dijo. Dice, si significa lo mismo, ¿por qué debería el Señor utilizar prasnana en lugar del término sencillo? Dice, no, a veces se utilizan así las cosas. Pero Baba le dijo, tú estás diciendo que el Señor utilizó así las cosas como sin mucha intención. Entonces el doctor dijo, no he comprendido, ¿entiendes tú?
Entonces Baba le dijo, sí, yo lo sé. Yo sé que prasnana significa preguntar y que para prasnena significa acercarse con suma sencillez y humildad, sentarse a los pies del que sabe e intentar ganarse su favor y así la transmisión del conocimiento. Lo que aquí se está indicando es una búsqueda sincera y humilde y no orgullosa y exigente. Cuando Baba habló así, se puso como noblemente serio. Le dijo, si no entiendes el Bhagavad Gita, léelo en presencia de los que saben. No la interpretes como a ti te guste. Pregúntale a cualquiera que sepa sánscrito qué significa ese término. Es un acercamiento con una actitud humilde para buscar la sabiduría. Y Baba siguió explicándole la estrofa entera. Antes de buscar sabiduría de un conocedor, con esa humildad y obediencia, tienes que ver si has hecho antes el suficiente servicio en la sociedad. ¿Cuáles son las cualidades que tienes para ser candidato a esa sabiduría? Esta estrofa habla de servicio. ¿Has hecho humilde tu ego para doblar tu cabeza, para inclinar tu cabeza ante los que saben? No solo inclinar tu cabeza, sino para tocar los pies del que sabe con tu frente. Eso es paripratina. De modo que a menos que no tengas estas tres cualidades, no recibes la transmisión del conocimiento. De modo que habiendo dicho que puedes hacer estos yajñas en la estrofa 34, el Señor habla de la falta de orgullo, la orientación hacia el servicio antes de buscar la sabiduría. Solo aquellos que no tienen orgullo y que están orientados hacia el servicio, cuando esa gente se acerca con veneración y con respeto, se les da la sabiduría. Esto es lo que dice el Bhagavad Gita. No estoy diciendo nada que no diga el Bhagavad Gita. El maestro Ike fue modesto al decirlo con esas líneas que escribió. Conócelo preguntando. Hasta un punto sí. Hemos de tener una mente inquisitiva por saber, pero para conocer el conocimiento de conocimientos, la clave es el conocedor, eso lo dice Krishna. Bueno, esto se debería haber dicho al final. Porque ya se han completado los sacrificios más importantes. Hemos hablado del Brahma Yajna, del Deva Yajna, el sacrificio como lo realiza Brahman, el sacrificio como lo realizan los Devas, el sacrificio a través de los sentidos, el sacrificio a través de la mente y el sacrificio a través de las pulsaciones. Se han descrito 5 yajnas. Los otros yajnas también se describirán en los próximos 2 días. Gracias.
Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos. Yajna, el sacrificio. Con respecto a la mente, tiene que ver con convertir los sentidos, hacerlos convergir en el centro del entrecejo, hacer que los 5 sentidos converjan en el centro del entrecejo conscientemente. Para el propósito ese, el ojo puede visualizar la luz, con el propósito de que el oído pueda escuchar el oído de Soham. The sense of touch can be experienced as a pleasant resonance of Soham. Y el sonido del tacto pueda experimentarse como una resonancia agradable del sonido Soham. The area can be visualized, the center can be visualized as a place of fragrance of your liking. Ese centro puede ser visualizado como un lugar de fragancia que más nos guste. And that you are proximate to experiencing the nectar of immortality. Y que estamos próximos a experimentar el néctar de la inmortalidad. It should mean that the tongue is also engaged in the effort to experience the taste of immortality. Lo que significa que la lengua estará también ocupada en experimentar el gusto de la inmortalidad. And the sound Soham and its pleasant touch is also visualized at the brow center. Cuando se visualiza también el sonido Soham en el centro del entrecejo, Pranic pulsations also get converged there. las pulsaciones pránicas también convergen en ese mismo lugar. This is what is indicated by the 27th stanza. Eso es lo que indica el verso, la estrofa 27, Sarvani meaning all, que dice Sarvani, todo, Indriyani meaning senses, Indriyani, todos los sentidos, Karmani meaning activity. Karmani, la actividad, So all sense activity. de modo que toda la actividad de los sentidos, And then prana karmani, y luego cha. Prana, Karmani, Cha, Also the activity of the pranic activity. y también, The activity of prana. y también la actividad del prana, They are all converged into a center. convergen todas en un centro. This is the way Esta es la manera to contemplate. para contemplar. Such contemplation can be done Esa contemplación se puede hacer in the brow en center, el centro del entrecejo, or in the throat center, o en el centro laríngeo, or in the heart center. o en el centro del corazón. Krishna recommends Krishna recomienda that the contemplation better be done in the brow center. que la contemplación se haga mejor en el centro del entrecejo, When generally many teachers mientras que por lo general muchos maestros also recommend también recomiendan same contemplation to be done in the heart center. que esa misma contemplación se haga en el centro del corazón. Krishna believes that we straightaway attempt at soul realization. Krishna cree en que intentemos directamente la autorrealización como alma, When the effort is being made, y cuando se hace ese esfuerzo, let it be the effort to hit the bullseye. que sea un esfuerzo por golpear, llegar a la diana. So this is where he always recommended the brow center to be the place, the highest place for the human being.
Por eso, él siempre recomienda que el centro del entrecejo sea el centro más alto para que el ser humano esté, where the love, the light and the will meet. en donde se encuentran el amor, la voluntad y el poder. The Ajna center, El amor, la luz love, the light and the y la voluntad. Mientras que en el centro de will Ajna, all exist allí existen los tres juntos. as synthesis. En el centro de Ajna, como síntesis. Staying at the Guru center, Estando en el centro del entrecejo, we build the bridge to Ajna center, construimos el puente hasta el Ajna, contemplating in this manner. contemplando de esta manera. This is Ajna related to the mind. Este es el yajna de la mente. It is actually a comprehensive Ajna. Es en realidad un yajna que where todo, the senses are converted into mind. que todo lo abarca, en el que los sentidos The mind convergen is at its highest point. en la mente y la mente está en su punto Guru center is the highest point of más, the mind. más elevado, que es el centro del entrecejo. Ajna is the center for the soul. El ajna es el centro para el alma, So the bridge is built. de modo que se ha construido el puente. And this is also the place where you are contemplating to converge the pranic activity. Y ese es el lugar en el que se contempla para observar la All get focused actividad del prana. Así in que the forehead. todo se focaliza All activity en la frente. Toda la actividad is submitted se, at somete, the feet of the soul. se entrega o se somete a los pies del alma. You take the soul as Si tomamos Vishnu, Krishna, Christ, el alma como Vishnu, Krishna, Christos o lo que nos the parezca, personality of the being la personalidad del ser is made to sit at the feet of the soul. se la hace sentarse a los pies del alma, a los pies del alma, Conduct its activity y la personalidad realiza su actividad with the pranic activity as basis. teniendo como base la actividad pránica And mental and sensuous activity as the means of interaction. y teniendo como medios de interacción la Mental actividad basis might give flow with the senses and the body. de la mente y de los sentidos, teniendo a la vida como base, la mente trabaja con los sentidos y el cuerpo. Practice Esta is práctica what is suggested. es lo que se sugiere And it cannot be done y no se puede hacer unless in the outer world, a no ser que en el mundo externo, when the senses are engaged, cuando los sentidos estén ocupados they also concurrently see en el mundo externo, vean the one consciousness, paralelamente a la conciencia una, Ram consciousness, a la conciencia una del yo soy and the basis of the Ram consciousness y a la base de esa conciencia is Brahman. como Brahman. This has to be regularly seen during the daily life. Esto ha de verse regularmente durante la vida If you diaria. not regularly see it in the daily Si life, no lo vemos regularmente durante la vida diaria, senses through mediante the eye, through ear, los through taste, sentidos, el ojo, los oídos y el gusto, through smell and through mediante el olfato y el tacto, you cannot, when you contemplate, the senses cannot converge. los sentidos no pueden, cuando contemplamos, That's why ponerse for all contemplative meditational activities, juntos y convergir. Por eso, para toda actividad becomes inevitable contemplativa de meditación, esto se hace inevitable. that you see the one, Es inevitable ver al uno, see the one percibir al uno through every sense a act. través de todas las actividades de los sentidos Perceive the pranic y pulse percibir también la pulsación pránica as the activity of that. como la actividad de aquello. This continuous association with Esta that asociación continua con aquello through senses a través de los sentidos is the basic requirement es la necesidad fundamental to walk into para caminar the inner side of the being en el lado through contemplation. interior del ser mediante Otherwise, contemplations cannot go well. la contemplación. De otro modo, las contemplaciones no resultan bien. The sense of sight drives you to the El sentido de la vista nos lleva a memorias pasadas que vimos. ears, Los oídos drive you to the statements that you have heard. nos llevan a las cosas que hemos oído, agradables o desagradables. So you are diverted. Así se nos The eye and the ear are the major senses. distraemos. La vista y el oído son The sense of touch. los sentidos mayores y luego These things bother us. el sentido del And we tacto. cannot converge the senses.
todo eso nos preocupa y no, Senses are trained to converge. There is no practice of yoga. y no podemos hacer que los sentidos converjan. The very first state aphorism of Patanjali De este modo no puede haber yoga. yoga is El primer suspension aforismo of sense activity. del yoga de Patanjali es suspensión de la actividad de los sentidos. Yoga chitta vritti nirodha. That's the very first aphorism. Es el primer aforismo. First instance, the very first is Atha Yoga Anusasana. Now yoga instructions. El primero es, en verdad, ahora las instrucciones del yoga. First yoga instruction. Después sigue la primera Yoga is instrucción suspension of sense activity. del yoga, que la actividad de los sentidos. Sin haber conseguido eso, Are like catching the air. todos los demás esfuerzos es como intentar agarrar el aire. You may try to catch so much air in the palm. Podemos intentar agarrar el aire con las manos. ¿Cuánto aire nos queda? That way, most of the exercises of the students related to wisdom are futile. Por eso, la mayoría de los ejercicios de los estudiantes de sabiduría son inútiles, Senses are a menos que los sentidos regulated sean regulados and are suspended at will. y queden suspendidos a voluntad. At will we can close our eyelids. A voluntad podamos cerrar nuestras pestañas, nuestros At will we cannot close nuestros párpados, the images that this light provides. pero no podemos cerrar a voluntad las imágenes que nos proporciona la vista. Cuando cerramos los ojos, Don't you still see? no vemos acaso las imágenes. Just like at will you close your eyelids, you should be able to close the image. Hemos de ser capaces de dejar de ver las imágenes igual que cerramos los párpados. That is what is needed. Eso es lo que se necesita. And for that reason, Y por esa in every sense activity, razón, en the training is to perceive the one conscious. toda actividad sensorial, el entrenamiento es ver a la existencia y a la consciencia una. So try to extend it into every sense activity. E intentar que eso llegue a toda actividad de los sentidos. Objectivity Entonces la objetividad is filled with your vision of the divinity. estará llena con nuestra visión de la divinidad And it enables y nos permitirá gaining a poised mind. tener una mente equilibrada. And then those senses can be converged at the process. Esos sentidos entonces pueden convergir en el centro del entrecejo. Likewise, you can also see the activity of life in you. Del mismo modo podemos ver también la actividad de la luz As the activity de la vida en nosotros como la actividad de la consciencia, decided over by the Brahman, that. presidida por el Brahman, por aquello. So this perception will also Esta percepción enable you también nos permitirá regulation tener of the pranic activity. la regulación de la actividad del prana. Just like regulation of the mind, Igual que la regulación de la mente es importante, regulation of prana is also important. también es importante regular el prana, Because these are the two channels of our activity. porque estos son los dos canales de nuestra actividad. Two channels, El- the consciousness flows. La consciencia fluye a través de dos One canales. is the channel of life. Uno es el canal de la vida Another is the channel of awareness. y el otro el canal de la consciencia. These two channels Estos dos canales shall have to converge tienen que convergir and then regulated y ser regulados at will. a voluntad. For that, Para ello, the only way la única manera is to see es hacer that all sense activity, que toda la actividad de los sentidos, which is also called the mental activity, que se llama también actividad mental, and all effectivity y toda la efectividad is now se base, consciousness. se base en el trabajo de la consciencia. And consciousness itself La consciencia misma is an activity es una actividad upon the background of sobre el trasfondo the very existence. de la existencia misma. This awareness Esta- related to existence
esta consciencia de la existencia y de la consciencia como base de todas las manifestaciones subsiguientes, hemos de tenerla en el trasfondo de la mente, como el fundamental pensamiento subyacente sobre el que se dan toda la protección de la actividad y de los pensamientos. Eso nos sugiere el verso 27 del capítulo 4. Así es como habremos sometido la actividad de nuestros sentidos y de nuestra mente a la consciencia una. Es decir, que habremos vuelto a ofrecer toda esta actividad de nuevo al fuego de la consciencia. Igual que ofrecemos un palito de madera de combustible, así también los sentidos, la mente y la actividad pránica son ofrecidos al fuego de la consciencia. Y el fogón es el ajna. Allí es donde tenemos nuestra vasija para el fuego. Los 5 sentidos, la mente y la actividad pránica, las ofrecemos en ese fogón. El fuego del yoga. El yoga es convergir, hacer convergir los 5 sentidos y ofrecerlos al fuego de la consciencia. ¿Qué ocurre luego? Que son todos absorbidos por el fuego. Yupati. Cuando los ofrecemos al fuego, todos ellos vuelven como jnana dípikas. Así termina la estrofa. Cada una de estas palabras ha de ser reflexionada. Y una traducción periférica no servirá. Lo que ocurre es que la mente, los sentidos, la mente y el principio pránico vuelven. Y los sentidos vuelven. Los sentidos, la mente y el principio pránico, una vez que se han zambullido en el fuego, vuelven. Y cuando vuelven, están plenamente iluminados. Están completamente cargados de consciencia. Del mismo modo que vemos en la película Los 10 Mandamientos, cuando Moisés vuelve del monte Sinaí, su mujer Sara se dice, ya no es diferente de antes. El Moisés que subió al monte Sinaí es diferente del que volvió, porque se zambulló en ello, en aquello que llamamos Dios. Y una vez zambullidose en ello y una vez que volvió, la vista de uno es diferente. Una vez que uno se zambulle y vuelve, la vista tiene visión interna. El oído es diferente porque puede oír lejos. Todo adquiere su profundidad. Esto es lo que se llama una yajna en el 4º capítulo del Bhagavad Gita. Toda la actividad de los sentidos, toda la actividad de la vida vital,
se han de sumergir en el fuego de la consciencia, vuelven luego. Una vez sumergidas, vuelven. Esta es una manera de entender la estrofa. Ayer se explicó esto mismo, pero merece la pena repetirse y por eso se ha repetido. Del mismo modo, se dice que hay otros que realizan ofrendas de la exhalación en el fuego de la inhalación y el ofrecimiento de la inhalación en el fuego de la exhalación. Esto es lo que os expliqué ayer. Ahí está la inhalación que se transforma en exhalación y hay exhalación que se transforma en la inhalación. Ese punto de transformación es el lugar del fuego, el fogón en el que la inhalación es ofrecida al fuego y vuelve a venir en forma de exhalación, y la exhalación es ofrecida al fuego y vuelve a venir como inhalación. Hubo alguna vez en el pasado que hicimos estos ejercicios, y cuando los hacemos regularmente, este par de inhalación y exhalación encuentra su equilibrio superior y hasta que llegamos a la pulsación del corazón, en el corazón. Porque cuando nos focalizamos en el punto en que la exhalación se convierte en inhalación, inconscientemente, es decir, sin propuesta mental, retenemos la respiración. Del mismo modo, cuando la exhalación se convierte en inhalación, suspendemos la respiración inconscientemente. De cualquiera de las dos maneras se trata de suspensión de la respiración. Suspender la respiración es como suspender los sentidos. En la práctica anterior estaba la suspensión de la actividad de los sentidos mediante la cual se regula la vida. En esta práctica se suspende la actividad respiratoria y como consecuencia también se suspende la actividad de los sentidos. Si suspendemos una, la otra queda suspensa porque están interrelacionadas. Es como coger la pierna correcta, la pierna derecha. Si cogemos la pierna derecha, la izquierda no se puede mover, o al contrario, coger la izquierda, la derecha no se puede mover más, ¿no es cierto? Si cogemos cualquiera de las dos piernas, la persona queda detenida, se detiene. Pues lo mismo ha de aplicarse a las dos piernas, que son la actividad de la vida y la actividad de la mente. Podemos agarrar una u otra. Si queremos agarrar a una persona, lo mejor es agarrarla del pie. Y aunque si bien tiene otra pierna, ya no se puede mover. ¿Verdad? No creo que esto necesite más explicación. Lo mismo ocurre con la actividad vital y la actividad de la mente en nosotros. El Señor dice aquí que hay otros porque practican ver directamente al Brahman. Todas esas prácticas que he estado mencionando
y su actividad se eleva al estado de Brahman. Le ofrecen todo al Brahman and conduct life as a y sacrifice for Brahman. llevan a cabo la vida como un sacrificio para There are Brahman. others who follow the Devas Hay otros que siguen a los and devas sacrifice all their activities y sacrifican todas sus actividades in favor of the Devas. en favor de los devas. Since Devas are in tune with the Brahman, Puesto que los devas están en sintonía con Brahman, the second category is also in tune with the Brahman. la segunda categoría está en sintonía con el Brahman And there are still others también. Y hay otro más, otra categoría, who work with the regulation of the mind. que es la de aquellos que trabajan regulando Yet others la mente. Y who también work with hay, regulation of sense. hay otra que trabaja con la regulación de los sentidos. And then still others again. Y hay todavía Regulate their life. otros que regulan su actividad vital And the life activity is regulated y and cuando practiced daily. se hace como práctica diaria regular la actividad. It's not the pranayama, don't think it is just regulate for the breath. El pranayama no creas que consiste solo en regular Breath is the outermost expression of prana. la respiración, sino que la respiración es la expresión más externa del prana. So when the breath is regulated, De modo que cuando se regula la respiración, land in the source of the breath, acabamos en la fuente pulsating principle. de la respiración, que es el principio pulsante en That nosotros. pulsating principle. Ese principio pulsante, Now you want to regulate that. ahora trabajamos para regularlo. Because this is the way you have to ascend step by step. Esta. Regulate prana. Esta es la manera de ascender paso a paso para regular al prana. A master is master of the intellect and also master of the life. Un maestro es maestro del intelecto y maestro de la vida. So this is the another way where you catch up to suspend the breath activity. Esta es otra manera Breath activity is regulated. por la que regulando la actividad respiratoria regulamos indirectamente la actividad de la respiración, And thereby de la mente. you get into the pulse. Y así llegamos al principio pulsante. And then you work with the pulsating principle. Which is a centripetal and centrifugal activity. Trabajamos con ese principio, con su actividad centrípeta y centrífuga, Consistent long years of practice. mediante muchos y consistentes años de práctica, Giving the twofold functioning of pulsation Ma- gets suspended. hasta que el principio doble de la pulsación Then you get into the subtle pulsation. queda suspenso y entramos en la pulsación Where you sutil. get regulation over the pulsating principle. Así que de nuevo la regulación del principio pulsante Pulsation, y esa pulsación sutil, as you go into that status, a medida que vamos hacia ese estatus, it will lead you in an upward manner. nos elevará. Initially you experience the pulsation Al principio experimentamos la pulsación en la región del corazón, but as you go deeper with the pulsation, pero a medida que profundizamos con la pulsación, pulsating principle el principio moves upward pulsante sube hacia arriba and leads you to the brow center, y nos lleva al centro proximate to Ajna center. del entrecejo, muy cerca del centro de Ajna. So thus the inhalation and exhalation are merged in the pulsation. De ese modo, inhalación y exhalación se sumergen en la pulsación And the pulsation moves y upward. la pulsación sube. Please understand the Sanskrit words. Hemos de entender las palabras, los términos Inhalation is prana, sánscritas aquí. pulsation. Inhalación es prana, pulsación. Exhalation is apana, pulsation. Exhalación es apana, pulsación de apana. And then their point of equilibrium where you experience pulsation. Y luego su punto de equilibrio Samana. en el que se experimenta la pulsación se llama pulsación samana. Then you continue to work with samana pulsation. Samana. Y cuando seguimos trabajando con la pulsación The tendency samana, upward. la tendencia es ascender. That is why it is called utana. Por eso se la llama utana. Ut significa moverse hacia arriba. Utana pulsation. Udana, como aupa. Utana pulsation. Así que la pulsación de udana The brow center. nos coloca en el centro To Ajna center. del entrecejo, muy cerca del centro de Ajna. And when the practice continues, Y cuando esta práctica continúa, one fine morning una, leads you to Vyana pulsation. una buena mañana nos llevará a la pulsación viana. You permeate the whole body.
Es decir, que a través del ajna You would even come out of the body. impregnamos todo el cuerpo e incluso saldremos del cuerpo. That is considered A eso unique way of moving out of the body. se lo considera como la manera yógica de salir Possible from both the practice. del cuerpo. Eso es práctico, se puede conseguir mediante las dos prácticas. Man that reaches the Ajna center. La persona que llega al centro de ajna, The Ajna center will unfold into a lotus. su centro de ajna se desplegará en forma de loto y de él saldrá el hombre To enter into the body, y sabrá entonces cómo entrar en el cuerpo how to exit from the body. y cómo salir de él. So this is how he conducts this sacrifice. Así lleva a cabo el sacrificio, And este sacrificio. working with the pranayama Y luego trabajando con el is pranayama. not possible to people. Trabajar con el pranayama no le resulta posible Establish a rhythm. a la gente que no ha establecido un ritmo Demonstrated en su vida the law in their life. y que han demostrado la ley en su actividad diaria Those have demonstrated service y que han demostrado servicio for this basic. a la sociedad. None of these two paths are open. Sin esta base no se abre ninguno de los dos senderos. The number of books may be coming out. Pueden salir todos los libros que quieran, The illumination comes only when we start working with these fundamentals. pero la iluminación solo llega cuando trabajamos con estas cosas fundamentales. This way, he says, Así que Krishna dice, hay gente que practica de esta manera. catch up to life activity and then attain. Llegan a la actividad vital y llegan a lo demás. And for these people, serving life is important. Para esta gente servir a la vida es importante. To regulate life, Si queremos regular la vida, not by your power, no se lo conseguimos friendliness. mediante nuestro poder, sino To regulate mind, mediante la amistad. also not by power, Si queremos regular la mente, by friendliness. tampoco con el poder se logra, sino mediante la amistad. Mediante la amistad, el amor, siendo serviciales, The cooperation of these intelligences nos ganamos la cooperación de estas inteligencias they let you en nosotros y luego nos dejan ir más arriba then they demand y por esa razón exigen que sirvamos and we serve without selfish. y que sirvamos sin egoísmo We serve without looking for fruits of y que sirvamos sin esperar los frutos del servicio. Todas esas reglas que he mencionado, servir sin espejismo, we serve without attachment to that service. servir sin apegarnos a ese servicio, To be detached with all the noble acts that are accomplished today. desapegarnos de todos los actos nobles que hayamos hecho, son cualidades en las cuales no progresamos. Then there are others Luego hay otras who would start doing, Hay otras personas giving away things that way. que empiezan a dar todo lo que tienen, Dravya yajna. que se llama Dravya Yajna, They keep on giving away. que no dejan de dar Whatever they have, todo lo que tienen, just give it away. simplemente lo dan. They say, yeah, Eso es un yajna. give it away for useful purpose. Darlo para que se utilice, digamos, con un fin útil. It is the most known service, Es el servicio más conocido, but little practice. pero se practica poco. Instead of giving away, as much as you give away, so much you gather also. Porque en la medida en que damos mucho, Law of nature functions in that manner. también congregamos o reunimos mucho, porque la ley de la naturaleza funciona así. Are given. A los que dan se les da, They are given so that they give more. se les dan para que den más. So if you get more, you give away more. Así que si recibimos más, damos más. If you get still more, you give it away also. Y si recibimos más, lo damos también. Don't increase your personal requirements as much as you receive. No incrementemos las necesidades personales en la medida en que Your recibamos, personal requirements at the minimum sino que mantengamos nuestras necesidades personales al mínimo and give away. y demos, Give away to those who don't have it. demos a aquellos que no tienen. Nature gives you La naturaleza nos da so that you will give to those who don't have it. para que nosotros lo demos a los que no lo tienen. This is an idea by itself.
este es un yajna de por sí. This is called yajna related to Se le llama material distribution. yajna de la distribución de lo material. And money El means dinero es un buen medio, a good medium of exchange un buen medio de intercambio distribution of required things para la distribución de cosas necesarias. from one house to two houses to three houses, De una casa a dos, de dos a tres, three houses to four houses, de tres a cuatro casas, one car to two cars, de un coche a dos coches, two cars to three cars, de dos coches a tres coches, from one pair to two pairs and 10 pairs up to de un par de zapatos a dos pares, de dos pares a tres. see how much excess we have. Tenemos que ver cuánto tenemos How much excess as we have, en exceso. Y how much we are blocked by the material. en la medida en que tengamos un exceso, Then to give away. estaremos bloqueados por esa materia. Tenemos que dar, es un desafío, The one who gives away, porque para aquel que da, nature gives more and more, la naturaleza le da cada vez más y más a aquel que da, because the nature feels confident porque la naturaleza that the person has the habit of giving away to those who need. siente confianza en la persona que tiene la costumbre de dar Keeps on giving more and more and more. a los que lo necesita, y así la naturaleza sigue dando más y más y We have más. to give it away. Y nosotros tenemos que volver a darlo. This is the yajna by which the material will not condition. Este es un yajna por el que la materia no nos condicionará. Krishna says this is also an equally important yajna. Krishna dice, este es un yajna igualmente importante. All of us are very simple. Por eso todos los conocedores son sencillos A very simple lifestyle. y llevan un modo de vida muy sencillo. Only have what is essential for the work. Solo tienen lo que es esencial para el trabajo y nada más. They don't have anything extra No tienen nada extra, except what is required for the work. sino solo lo que se necesita para el trabajo. Anything extra would be an extra material energy that would condition the free flow of the consciousness. Cualquier cosa extra será un material que obstruirá el libre fluir de la Another kind of yajna. consciencia. De modo que este es otro tipo de yajna. Había un, Was doing un- this kind of yajna. había un hombre que estaba haciendo este tipo de yajna, It is called Vajpayee yajna. que se llama Vajpayee Yajna, dar. This is a concept where stealing and manipulating, all these are far behind. Este es Energies are left far behind. un sacrificio en el que Stealing, esas energías all these are all gone. de robar, de manipular para recibir y todo eso han desaparecido ya. Process of giving Es un solo proceso de dar todo lo que nos llega. one man was giving away like Había un hombre que daba de este modo he has a 5-year-old son. y tenía un hijo de 5 años. He was coming and asking his father, Venía y le pedía a su padre, you are giving away everything relating to you. le decía, tú das todo lo que tienes, I am also related to you as your son. pero yo también soy tu hijo. When do you give me away? ¿Cuándo me darás a mí, a otros? Daily he comes and asks his father, Todos los when do días, you give me away? todos los días venía y le preguntaba a su padre, ¿cuándo me darás a mí, a otros? It's not easy to give away your son. No es fácil dar a nuestro hijo. Possible ¿Es posible to give away. dar un hijo? But he was asking every day. Pero su hijo se lo Because he had preguntaba lands, siempre, cada día, porque daba tierras, ganado, vacas, dinero, oro, plata, y no dejaba de dar y de dar. This boy was coming and almost daily pestering him. Este niño venía y bueno, When do you give me away? no le dejaba en paz, diciéndole, ¿cuándo me darás a otros? Irritated. Un día el padre se irritó Right now I'll give away. y le dijo, ahora mismo te voy a dar, You to the Lord of Death. te voy a dar al Señor te voy a entregar al Señor de la muerte, piérdete. Out of disgust. De rabia, ¿no? The boy disappeared Y el hijo desapareció and appeared in the presence of
the Lord of Death. y apareció luego en presencia del Señor de la Muerte, Plutón. The boy was waiting at the portal of the Lord of Death. El niño estaba esperando al umbral del Señor de la Muerte, His time is not yet. porque su hora no había llegado todavía. By the power of his father's word, Pero por el poder de la palabra de su padre, he moved in his etheric body se movió en su cuerpo etérico and reached the kingdom of Pluto. y llegó al reino de Plutón. And then the Lord of Death, Entonces Yama, el Señor de la Muerte, Yama, is Pluto. que es He saw Plutón, his boy. vio al niño Said, how is it you are here? y dijo, ¿cómo es que estás aquí? By virtue of my father's will I am here. En virtud de la voluntad de mi padre, estoy aquí, dijo el niño. He has given me to death, Él me ha entregado a la muerte, but still I am living. He says. pero todavía estoy viviendo. When I am given to death, I should die. Si se me ha entregado a la muerte, yo debería haber But I muerto, am living. pero estoy viviendo. Then the Lord said, Entonces el Señor le dijo, yes, you have died, sí, has muerto, and hence you are in my presence. y por eso estás en mi presencia. Then the boy said, Entonces el niño replicó, if I die, how do I know that I exist? si muero, ¿cómo sé que existo? Then the boy was asked, Entonces se le pidió al niño que volviera de nuevo, que regresara. your father has done his job, Tu padre ha cumplido con su trabajo de darte but your time is not. a otros, pero tu hora no ha llegado aún. So you go back and enjoy. De modo que vuelve de nuevo y disfruta de la vida. The boy says, no. El niño dijo que My no, father sent me to you. porque mi padre me ha enviado a ti, You have to accept. así que tú tienes que aceptarme. Then the Lord said, Entonces, I give you this, I give you that, el- all the things you have. El Señor le decía, te doy esto, aquello Being the son of a great y aquello otro. Muchas. sacrificer, Pero como era hijo de he had no glamour for anything in the whole creation. una persona que hacía grandes sacrificios, no tenía espejismo ninguno en la creación, I don't want anything from you. ni deseos. Entonces dijo, no quiero nada de You ti, have to accept me tienes que aceptarme a mí and put me to death. y hacer que yo muera. The Lord says, you have already died. El Señor le dijo, ya te he The dicho boy says, no. que ya has muerto. El niño decía, no, estoy viviendo, ¿cómo puedes decir que he muerto ya? Then the Lord said, Entonces el Señor le dijo, there is no death as such. no hay muerte como tal, Only illusion. sino es que es solo una ilusión. The power of your father's presence, Por el poder de la penitencia the readiness de to tu, reach death. de tu Padre y tu prontitud para After the illusion, llegar a la muerte y aceptarla, has sobrepasado esa ilusión. there is no death as such. No hay muerte como tal. But then the boy said, but so many people are worried about death. Entonces el niño dijo, pero hay mucha gente No life is planned on the basis of death. a quien le preocupa la muerte y toda la vida la planifica según la base de la muerte. So why this illusion? ¿Por qué The secret of death. esta ilusión? ¿Cuál es su secreto? How it shall you overcome? ¿Y cómo puede ser superada? Then the Lord gives the secret, Entonces el Señor le dio el secreto a este niño. and that is what comes out as the wisdom of Katha Upanishad, Y eso es lo que fue dado como la sabiduría del Katha Upanishad, the science of immortality, la ciencia de la inmortalidad the illusion of death. y la ilusión de la muerte. The Father De modo que el Padre could not only become immortal, no solamente se convirtió en inmortal, but also sino que pudo también immortality otorgar semejante inmortalidad to a son who is ready. a un hijo que estaba listo, By virtue of this sacrifice, pronto, which is called all sacrifice of material. preparado, debido a este sacrificio que se llama el sacrificio total de lo material. Because of this sacrifice is carried out. Así es como se lleva a cabo el sacrificio de lo material. In Kali Yuga, En el Kali Yuga we give a penny damos un penique and speak volumes. y hablamos volúmenes acerca del acto de haberlo dado. Así es como somos. Who carry out this yajna, Pero para aquellos que llevan a cabo esta yajna, give a volume. este yajna dan cosas valiosas en silencio. There is no uttering of what is given. No mencionan lo que han dado. It's a great virtue that can lead you to anything. Esa es una
una gran virtud que nos puede llevar a todo. Story of a diabolic king is also based on giving it. La historia de un rey diabólico se basa también en el darlo todo. The one who is called Bali. El rey conocido como rey Bali He was the king of diabolics. era el rey de los seres Common diabólicos. experience for the diabolics Y es experiencia común para los diabólicos that they, by virtue of their strength, Que- they win over the divine. que en virtud de su fuerza ganen sobre lo divino. And yet ultimately lose in the hands of Vishnu, the second Logos. Pero al final pierdan a manos de Vishnu, el segundo Logos. Inherently they are stronger than the Devas. Inherentemente son más fuertes que los devas. That's why they always aggress, Por eso siempre subdue the Devas. agreden para subyugar a los devas. When the Devas are subdued, Y cuando los devas están subyugados, it is contrary to the law of creation. eso va contra la ley de la creación. So the second Logos De modo que el segundo Logos works for the Devas, trabaja para los devas defeat the diabolics, y derrota a los seres diabólicos. and set the order again De ese modo establece el orden between the de nuevo functioning of the diabolics and the divine. poniendo a tono la relación entre los seres diabólicos y los divinos. Second Logos El segundo Logos to balance trabaja sobre todo para equilibrar the diabolic la actividad divina y diabólica, and positive currents. las corrientes negativa y positiva. Teacher, No hay ningún maestro, no avatar, no hay ningún avatar can ever work there. que pueda trabajar Annihilate ignorance. nunca para aniquilar la ignorancia. It is not possible. Eso no es posible. Annihilation of ignorance is annihilation of creation also. La aniquilación de la ignorancia sería o es también la aniquilación de la creación. There has to be shade when there is light. Tiene que haber sombra cuando hay luz. But the jurisdiction of the shade, the jurisdiction of light are clearly earmarked. Pero la jurisdicción de la sombra y la jurisdicción está clarísimamente marcadas. The shade and light go La together. el límite de Law of la sombra y de la luz están clarísimamente definidas. the law of pulsation. Sombra y luz tienen que ir juntas, sobre la base de la cual, como en la respiración, God always has to balance. funciona la pulsación. Así que el único que equilibra eso es el Señor Dios. He seeks from his teacher, Este rey diabólico le pidió a su maestro by which the second Logos un medio never defeat him. por el cual el segundo Logos nunca le pudiera derrotar en la lucha. Because earlier every diabolic king was defeated by Vishnu. Anteriormente todos los reyes diabólicos habían sido derrotados por Vishnu, The power of Vishnu. el segundo Logos, en virtud del poder de Vishnu. So this king sought from his teacher. Entonces este rey Bali le pidió a su maestro, The diabolics is Venus. el maestro de los seres diabólicos es Venus, He seeks a means by which he could never be defeated by Vishnu in war. y el rey Bali le pidió a Venus una manera de que nunca fuera derrotado en guerra por el segundo Logos, Vishnu. The teacher suggests Entonces su maestro yajna le sugirió hacer este yajna of giving. de dar. Keep giving. Le dijo, sigue dando, Through giving, you become strong. y mediante tu dar y dar te convertirás As long as you keep giving, en un ser fuerte. Mientras sigas dando, no one can defeat you. nadie te podrá derrotar. You always remain the victor. Siempre serás el vencedor. So that from then onwards, Desde entonces en adelante, desde allí en adelante, aquel rey keeps on giving. diabólico Bali no hacía nada más que dar. And through the power of giving, he grows invincible. Mediante ese poder de dar se volvió invencible. He occupies the heavens. Así ocupó los cielos And yet, he cannot be defeated because he has this virtue of giving. y no podía ser derrotado porque tenía esa virtud de dar. As you keep giving, A medida que no dejaba de dar, glamour about you. perdía el espejismo por las cosas. Nothing in you to hold on to anything. A medida que uno da, pierde el espejismo por las cosas. The process of relinquishment, Nadie, process of detachment.
Nada nos retiene cuando hacemos eso. El proceso de dar es un proceso de desapegarse. Así que este rey daba y daba durante muchos años. This psyche gets detached Consiguientemente su psique se había desapegado from his personality. de su personalidad. He overcomes his diabolic personality. Había superado su personalidad diabólica This is the level of the soul y había llegado a nivel del alma, where there is no glamour to hold anything. en donde ya no hay espejismo por tener nada. So the virtue can transform De modo the que diabolic. la virtud puede transformar a un ser diabólico. At that moment, En ese momento, the Lord comes in the form of a 7-year-old boy. el Señor vino a verlo en forma de un niño de 7 años, Because the king has porque el rey tenía the vow of giving este voto de dar, and keeps giving. el juramento de dar, y, Boy comes y daba. Entonces vino el niño, among many others. entre muchos otros, And they stand in queue. People who receive from the king, they stand in y queue. toda la gente que venía para recibir del rey, ¿vale?, estaban haciendo cola. When it came to the turn of the boy, Cuando le llegó el turno a este niño, the king asked, "What would you like to el have?" rey, ¿vale?, le preguntó, ¿qué quieres que te dé? The boy said nothing. Pero el niño dijo, no quiero nada, I haven't come to receive anything. no he venido a recibir nada. I have come to see you because He venido a verte porque he oído hablar de ti, I need nothing. pero no necesito nada. The king said, El rey le dijo, I have this vow of giving. yo tengo este voto de dar, Please seek something other. así que pídeme lo que quieras, pero pídeme algo. He says, I need nothing. El niño le dijo, no necesito nada, I don't have to seek anything because I need nothing. no tengo que pedirte nada porque no necesito nada. The king says, no, please ask. Pero el rey le dijo, no seas así, pídeme algo. He says, I'm happy and contented. El niño decía, estoy feliz y contento, I don't need anything. no necesito nada. If there is no receiver, where is the giver? Si no hay receptor, ¿dónde está el dador? It was a psychological challenge to the De modo que era un desafío psicológico para el rey, que un niñito, for the first time por primera vez, encounters viera the king and says, I need nothing. al rey y le dijera, no I necesito just came to see. nada, he venido a verte solo. The king was surprised. Y el rey se quedó sorprendido. Who could be this boy? ¿Quién podía ser ese niño? Because from decades he has been giving and people are seeking all the time. Porque llevaba décadas dando y la gente siempre le pedía. Here is one soul, a young soul, a soul in the young, very young body. Pero aquí había un alma He doesn't want anything. en un cuerpo tan joven que le decía que no quería nada. Then the king asked, Entonces el rey what's your name? le dijo, ¿cómo te llamas? He says, I have no name. Y él dijo, no tengo nombre, I have no name. no tengo nombre. You can call me by any name. Puedes llamarme por cualquier nombre. The king was surprised. El rey se quedó aún más sorprendido. Then he asked the boy, Y entonces "Who are le your parents?" preguntó al niño, ¿quiénes son tus padres? He said, I have no parents. El niño dijo, no tengo padres. I am not born to any parents. No he nacido de ningunos padres. The king was delighted El rey estaba deleitado because the boy is speaking from the status of I am conscious. porque el niño hablaba desde la posición de la conciencia de yo soy. And he says, I have no name. Porque decían, The name is to personality. no tengo nombre, puesto que el nombre se refiere a la personalidad. No parents. Y decían, no tengo padres, Because the soul is always unborn. puesto que el alma nunca nace, Only the body is born. sino que solo nace el And the cuerpo body dies. y el cuerpo muere. The soul neither is born nor can be put to death. Pero el alma ni nace ni puede sufrir la muerte, así que ni puede sufrir la muerte. Así que decía, He says, no tengo, where do you belong? no tengo padres. El rey le preguntó, ¿a qué lugar perteneces? ¿De dónde eres? Says, I have no place. Y el niño dijo, no tengo ningún lugar, todos los lugares son mis lugares. When the king could sense Entonces el rey pudo percibir that this is the divine being que este era un ser divino that has come to test. que había venido a ponerle a prueba. He is delighted. Si, que The boy se quedaba deleitado con el niño says, if I can give y entonces le dijo, to such a high soul like this, si le pudiera ayudar a un alma tan I elevada am fulfilled. como a esta, yo alcanzaría la plenitud. Anything to this boy.
Y si no le pudiera dar nada a este niño, the whole life is a waste. toda mi vida habrá sido inútil. But all I have to give, I must give to such a high soul. Si en absoluto tengo que dar a un alma tan elevada The Vedas say, como esta, porque el Veda dice fulfilled, que uno alcanza la plenitud very high soul accepts even a morsel of food, cuando una alma tan elevada acepta aunque sea un puñado de comida a glass of water, de nosotros, o incluso un vaso de agua, or a flower, o incluso una flor, or even a leaf, o incluso una hoja or a fruit. de una planta o un fruto. Anything offered to high soul Cualquier cosa ofrecida a almas elevadas, a un has great benedictions coming back to you. hace que revierta en gran bendición, en Because grandes bendiciones they are already fulfilled souls. para nosotros, porque ellas son ya almas Whatever is offered plenas, comes back to the giver autorrealizadas, y lo que quiera que ofrezcamos in multiple effects. le viene al que lo da How the Veda speaks. de manera múltiple. Así habla el Veda There is the science of giving, acerca del dar. Está la ciencia del dar, which is also given in Bhagavad Gita. que también se describe en los últimos capítulos del Bhagavad Gita. Where to give, ¿Dónde dar? when to give, ¿Cuándo dar? how to give, ¿Cómo dar? and whom to give. ¿Y a quién dar? To get elevated. Para elevarnos. So the king knows all this science. De modo que el rey conoce toda esta ciencia. So he therefore gives. Por He eso, therefore feels por eso siente my whole yajna of giving y se dice, toda mi yagna de is dar the best. habrá sido inútil If I can't give anything to the si no le puedo dar nada a este niño.